Buenas tardes, mi nombre es María Soledad Sáez, soy de la carrera PEP. Voy a hablar en la materia de formación ético-ciudadana. Voy a comenzar hablando de la moral. La moral hace referencia a determinadas concepciones del bien de orden religioso o de origen secular o no religioso. Están basadas en las costumbres y tradiciones de una comunidad o grupo determinado. La moral cotidiana y la ética como disciplina filosófica. En la vida cotidiana, las personas pueden tener ideas muy distintas acerca de cómo actuar frente a una situación en particular. Razones y argumentos que justifican sus decisiones y puntos de vista morales. Según Immanuel Kant, sostuvo que la tarea de la filosofía práctica o ética era justamente la de eliminar las ambigüedades y contradicciones que encontramos en la moral de sentido común y ofrecer una fundamentación de las ideas morales básicas de los individuos. La pregunta de la ética. La primera fue formulada inicialmente por Platón, que dice de qué manera es necesario que un hombre viva su vida. Bajo esta perspectiva, el objetivo central de la ética es determinar en qué consiste una vida que valga la pena. Su finalidad es justificar la elección de un bien, bienes que permitan diseñar nuestro plan de vida. La teoría de Aristóteles pretende hacer frente a esta problemática. Por otro lado, tenemos la segunda pregunta, que esta dice ¿qué debo hacer? Se refiere a la necesidad de encontrar un criterio racional para determinar cuáles son nuestras obligaciones hacia las otras personas, qué acciones que acarrean consecuencias para otros individuos estamos obligados moralmente a realizar y cuáles están moralmente prohibidas. Desde este punto de vista, el tema central de la ética es el fenómeno de la obligación moral. La ética aristotélica es una teoría centrada en la visión de la virtud. Según Aristóteles, los fines son los bienes a los que apuntan las acciones. Ética a Nicomaco. El bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. La pregunta clave para la ética es, ¿cuál es el bien supremo entre todos los que pueden alcanzar el hombre? La respuesta de Aristóteles fue que todos están de acuerdo que la felicidad es el bien más elevado. La felicidad constituye el fin último de las acciones. La virtud moral. Para Aristóteles, la virtud moral tiene que ver con los placeres y dolores. Por causa del placer, hacemos lo malo y nos alejamos de lo bueno por causa del dolor. Las virtudes son formas de comportarse frente a las pasiones, el deseo, la ira, el miedo, la envidia y la alegría. Las pasiones son estados de ánimo que van acompañadas de placer o de dolor. No podemos ser ni elogiados ni criticados por sentir esas pasiones, sino por el modo como nos comportamos frente a ellas. Somos virtuosos cuando actuamos de manera debida, de forma sostenida y regular. La virtud como término medio. Hay que evitar dos cuestiones. La primera es considerar que la teoría del término medio alienta una forma de vida gris o mediocre. La virtud consiste en un punto medio entre un exceso y un defecto de lo mejor y del bien. Por otro lado, tenemos la segunda causa, que es por causa del placer, hacemos lo malo. Aristóteles concibe el placer como una sensación agradable que acompaña el desarrollo, sin trabas ni obstáculos, de una actividad específica. La prudencia como virtud central. Para Aristóteles, la virtud central es la prudencia. La prudencia no es una virtud moral, sino intelectual. Se define como la razón a los asuntos prácticos, cómo debemos actuar frente a los problemas concretos que se nos presentan en nuestra vida diaria. La teoría kantiana, una teoría centrada en el concepto del saber. Kant redefine el concepto de virtud como la fortaleza moral de la voluntad de un hombre en el cumplimiento de su saber. El asunto clave para la ética es el fenómeno del saber. Solo una vez que hayamos definido un criterio para determinar cuáles son las conductas de un individuo puede ser llamada virtuosa. El principio moral kantiano, el imperativo categórico. Kant propone dos formulaciones fundamentales del imperativo categórico. La primera, debemos obrar de modo tal que podamos querer que la máxima de nuestra acción se convierta en una ley universal. Es decir, máximas que cada uno de nosotros pueda aplicar no solo a su conducta, sino que se convierta en leyes generales. La segunda formulación del imperativo categórico
es obrar de tal manera que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona cualquiera de otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solo como un medio. El utilitarismo, incrementar al máximo la felicidad. Los utilitaristas piensan que la cuestión moral clave es el bienestar de la humanidad, de modo que para ellos una acción es correcta cuando sus consecuencias implican incrementar al máximo el bienestar de la humanidad, otorgando de igual importancia al bienestar de cada persona. ¿Qué es la felicidad? Mill afirma que todos los individuos desean y buscan su bienestar o su felicidad. Por felicidad entienden el placer y la ausencia del dolor.